poquito. Solamente quisiera leerles un pasaje de la Escritura que, aunque lo mencioné por la mañana, quisiera leerlo textualmente, recordando de dónde vino esta cita. Vamos a vincularla con Mateo capítulo 25, cuando leyendo un versículo en donde se habla de la parábola de las 10 vírgenes, en donde hay 5 vírgenes insensatas. Esto es bien importante. 5 vírgenes insensatas que se quedaron sin aceite y que ahora hay peligro de que sus lámparas se apaguen. Entonces, lo que hemos estado platicando es que nuestra lámpara tiene que mantenerse encendida y que para que eso suceda, nuestra lámpara tiene que estar llena de aceite. Dijimos que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente el combustible que mantiene encendido el fuego de Dios en nuestra vida es la llenura del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Ahora, como aquellas 5 vírgenes se quedaron sin aceite, lo cual dio lugar a que sus lámparas se apagaran, hemos estado considerando qué puede hacer que una lámpara se apague. Podríamos considerar incluso que nosotros mismos somos lámparas. ¿Por qué? Porque la Escritura deja ver, pues el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Ok, y el que en mí crea no andará en tinieblas. Pero cuando el Señor Jesucristo sale de la tierra, Él le dice a sus discípulos, vosotros sois la luz de este mundo. Pues mire qué interesante, porque mientras Jesús estuvo en la tierra, Él era la luz de este mundo. Pero cuando Él sale de la tierra, esa luz se metió dentro de nosotros para que ahora nosotros seamos luz en este mundo. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando dice que nosotros somos la luz de este mundo, dice que una lámpara no se pone debajo de la mesa o debajo de la cama, sino que se pone en un candelero para que alumbre. Y eso nos lleva a pensar que en el lugar santo había un candelero en donde habían 7 lámparas que prácticamente alumbraban el lugar santo. Entonces, considerando que nosotros somos lámparas que debemos estar ardiendo para alumbrar, tenemos que conocer cuáles son los enemigos de las lámparas, cuáles son los enemigos de la luz, cuáles son los enemigos del fuego y cuáles son los enemigos del aceite, considerando que el aceite es el combustible de la lámpara para que esté encendida. Entonces, este versículo de Eclesiastés capítulo 10, que se los quiero leer en 3 versiones diferentes, esta es la Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Y entonces dice lo siguiente: un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Ahora, este versículo, según esta versión, hace la relación entre las moscas muertas y la insensatez. Al considerar que las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor, estaríamos entendiendo en un sentido espiritual que la insensatez hace que el perfume, que es un aceite perfumado, tenga mal olor, es decir, contamina el perfume. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, en esta Biblia, que es la Biblia de América, dice de la siguiente manera: una mosca muerta echa a perder un frasco de aceite perfumado. Un poco de necedad pesa más que mucha sabiduría y el honor. Pero entonces a mí me llama la atención porque en la Biblia de las Américas habla en plural de moscas muertas y habla de que dañan el ungüento. Pero esta versión, y como la Biblia se suma, ¿verdad? No se resta ni se contradice, sino que se suma. Según esta versión, dice que una sola mosca muerta, lo cual significaría una sola insensatez,
echa a perder, pero no solamente el perfume, sino que echa a perder el frasco de aceite perfumado. Entonces, si nosotros somos un frasco, un recipiente, un depósito, somos como un vaso de honra, una vasija, quiere decir que una mosca muerta no solamente puede dañar lo que llevamos dentro, sino que puede dañar al portador del aceite, que somos nosotros. Esta Biblia, que es la traducción Nuevo Mundo del año 2019, dice: así como las moscas muertas hacen que el aceite, ya no dice el perfume, sino que dice el aceite del perfumista se corrompa y huela mal, ya no puse el resto, pero yo me quedé solo con esto. Así como las moscas muertas hacen que el aceite del perfumista se corrompa. Entonces quiere decir que el aceite se puede corromper. Ya no es solamente el hecho de que el aceite o el perfume dé mal olor o se arruine, sino que un aceite se puede corromper. Ahora, ¿por qué yo miro esto delicado? Porque si fuera algo material lo que se va a dañar, pues al final no sería un daño tan grave. Pero si es algo espiritual lo que se va a corromper, eso sí es muy peligroso. Porque cuando estamos hablando de este aceite, yo les explicaba en la mañana que este aceite, que este perfume, según el hebreo, es una palabra que se dice shemen, que es el aceite de la unción, el aceite que se derramaba sobre el sumo sacerdote para consagrarlo en su oficio sacerdotal. Y era el mismo shemen, fíjese, pues el mismo aceite que se utilizaba para el alumbrado del lugar santo. Era un aceite santo, apartado para alumbrar en el lugar santo. Pero lo tremendo es que si este aceite es la unción de Dios, significa que la unción se puede corromper. Entonces, eso sí ya es preocupante porque la corrupción prácticamente es una mezcla que altera la esencia original de un elemento, de una sustancia, en este caso el aceite. Entonces, imagina usted que la instrucción de Dios era que había que machacar las olivas para utilizar un aceite completamente puro, es decir, que no tuviera ningún elemento añadido, sino que fuera aceite puro de olivas. ¿Qué pasaba si se le añadía un elemento a ese aceite que era puro? Se alteraba su esencia. Y esto es más o menos como la levadura que no se debe de usar. Y yo estoy hablando en un sentido espiritual, ¿verdad? Porque yo creo que levadura creo que todos comemos, ¿verdad? Y esa es la culpable de algunas libras de más a veces, ¿verdad? Pero en lo espiritual, la levadura representa el pecado, representa la hipocresía y representa muchas cosas. Entonces, enemigos del aceite, las moscas muertas. ¿Qué son las moscas muertas? Son la insensatez, pequeñas locuras. Ahora, yo quisiera detenerme entonces, yo le decía en el servicio anterior que podríamos ver varios enemigos del aceite. Vimos, por ejemplo, que al impío se le apaga la lámpara, al que maldice a su padre y a su madre se le apaga la lámpara, pero vimos que a las vírgenes insensatas también se les apagó la lámpara. Entonces yo me quisiera detener un poquito, analizar, de veras un poquito, porque realmente el tema de la insensatez es muy amplio, porque cuando hablamos de la insensatez, no solo estamos hablando de una actitud, de una conducta, sino que estamos hablando de una potestad espiritual. Y es más, mire, pues se lo voy a enseñar. No quisiera detenerme mucho para profundizar en esto, pero en el libro de Proverbios, capítulo 9, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en el versículo 1 en adelante, se habla de la sabiduría. Y entonces dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa. Ojo con lo siguiente, porque aquí no está hablando de la virtud
de la sabiduría, sino que está hablando de la persona de la sabiduría. Estamos hablando de una entidad espiritual celestial que es la sabiduría de Dios. Entonces, ojo, porque esa sabiduría edifica. Esta sabiduría tiene columnas, esta sabiduría tiene alimento, esta sabiduría tiene vino y esta sabiduría tiene doncellas. Como le dije, ahorita no nos vamos a detener a explicar todos estos puntos. Y entonces, mire qué tremendo porque hace una invitación, la sabiduría. Dice, el que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice, venid, comed de mi pan y bebed de mi vino, el vino que he mezclado. Entonces quiere decir que la sabiduría tiene una mesa en donde hay pan y donde hay vino. En algún momento, ministrando una de las santas cenas, hablamos un poquito acerca de la mesa de la sabiduría y que al comer del pan de la sabiduría y de la copa de la sabiduría, pues estamos comiendo y bebiendo sabiduría. Ok. Pero cuando vamos más adelantito, en el versículo 13, fíjese pues, dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada, y se sienta a la puerta de su casa en un asiento en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. Y mire lo que dice. Versículo 16. El que sea simple, que entre aquí. Y al falto de entendimiento le dice, dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Ok, pero entonces yo quiero que usted se dé cuenta que este capítulo 9 de Proverbios habla del camino de la sabiduría y habla del camino, aquí dice, esta Biblia le puso de la tontedad. ¿Sí? Pero ese es el camino de la insensatez. Y entonces nos damos cuenta que está el camino de la sabiduría, está el camino de la insensatez. Pero aquí está hablando de dos potestades que son antagónicas. Usted podría, si usted quiere pensar, es una batalla. Y ahorita le voy a enseñar algo que estaba viendo hoy en la madrugada cuando estaba estudiando un poquito de este tema que me llamó mucho la atención. Y fíjese que hay una figura para mí, pues como le decía en la mañana, toda la Biblia es una parábola que está conectada y que utiliza muchas veces personas para ejemplificar entidades. Porque mire, por ejemplo, cuando aquí dice la mujer insensata, no está hablando simplemente de una mujer, es decir, de una persona, pues, femenina, sino que está hablando de una entidad femenina, ¿sí? Que es insensata. Entonces, esta es la insensatez. Pero entonces me llama la atención porque en el primer libro de Samuel, capítulo número 25, se habla de una pareja. Dice que es bien interesante porque hay un hombre llamado Nabal que está casado con una mujer que se llama Abigail. Y es un matrimonio, yo diría, totalmente disfuncional, ¿verdad? Es un yugo totalmente desigual. Y ahorita va a ver por qué le digo que ese es un yugo desigual. Porque usted sabe que la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Y ahorita vamos a ver en parte cuál es el origen de la insensatez. Entonces, mire, pues, Naval. Dice la escritura que su nombre significa insensato. Y entonces dice, y de hecho tengo el versículo, me estoy adelantando tal vez un poquito por si no me da tiempo llegar a ese pasaje. Y entonces dice, se llama Nabal porque la insensatez está con él. Entonces era un hombre que estaba lleno de insensatez. Pero resulta que Abigail, que era la esposa de Nabal, era una mujer inteligente, una mujer de entendimiento, una mujer sabia, una mujer que prácticamente salvó su casa de la destrucción. Porque cuando la insensatez, fíjese, pues cuando Nabal, que representa la insensatez, atrajo la destrucción para su casa, la sabiduría
impidió que viniera la destrucción para su casa. Por eso cuando dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, no está hablando necesariamente, porque imagínense, mi pastor dice lo siguiente, si lo tomamos literalmente, de que la mujer necia es la que destruye su casa, prácticamente culparíamos en todo hogar destruido, culparíamos a la mujer, ¿sí? Porque la mujer necia con sus manos destruye su casa. Pero entonces no está hablando de mujeres de carne y hueso, sino que está hablando de entidades espirituales. Entonces, la sabiduría edifica, la insensatez destruye. Ok, pero entonces ahora, después de que le leí esto, vamos a volver acá. Y entonces quiero mostrarle algo acerca de la insensatez con la ayuda del Señor y el tiempo que tengo en esta oportunidad. Y lo que no dé tiempo, pues como bendito Dios, vamos a tener discipulado entre semana, ahí vamos a continuar platicando. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice la escritura. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Fíjese pues, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Aquí vamos a ir viendo el antagonismo entre la sabiduría y la insensatez. Son dos polos totalmente opuestos. Pero ahorita yo le voy a dar otro versículo, pero antes de continuar, tal vez le quiero mencionar algo acá. Esa es la carta a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso. Entonces, el apóstol Pablo no le está hablando a un impío o a un inconverso, sino que le está hablando a la iglesia de Cristo Jesús. Y le está diciendo, y si nosotros somos parte de esa iglesia, nos está diciendo que tengamos cuidado cómo andamos y que revisemos cómo estamos caminando, si estamos andando como sabios o estamos andando como insensatos. Ahora, yo sé que uno de primera mano, yo le decía en la mañana, pues yo deseo con todo mi corazón que entre nosotros no haya ningún insensato. Pero cuando uno empieza a ver en la escritura a quién la Biblia le llama insensato, pues eso ya se vuelve un poquito preocupante. Yo le decía en la mañana que pues nosotros no somos impíos. Primero Dios, ¿verdad? Que no seamos impíos. Pero a veces podemos tener actitudes de un impío, ¿sí? Entonces, hoy vamos a analizar un poquito al insensato con la ayuda del Señor para también revisar nuestro corazón, ¿verdad? Primero Dios, que no haya insensatez. Entonces, mire pues, Eclesiastés capítulo 2 versículo 13. Este versículo es, ay Dios mío, no sé cómo llamarle, pero esto es como una fuente de donde se desprende una información extraordinaria, porque por medio de un sinónimo que utiliza la escritura, nosotros vamos a profundizar un poquito más en lo que es la sabiduría y en lo que es la insensatez, y vamos a conocer de alguna forma cuál es el origen de una y cuál es el origen de la otra. Entonces, mire cómo dice la escritura. Y yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez, como la luz a las tinieblas. Ojo, pues, esto es una comparación que está haciendo Salomón. Si le prestamos atención, Salomón está comparando la sabiduría con la luz y está comparando la insensatez con las tinieblas. Porque él está diciendo, yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez, así como la luz sobrepasa a las tinieblas. Entonces, aquí podríamos entender un principio que está diciéndonos ese pasaje de la Escritura, de que sabiduría es igual a luz. Sabiduría es igual a luz. Y aquí es donde viene lo terrible, y es que insensatez es igual a tinieblas. Entonces esto me da un parámetro espiritual, fíjese pues, fíjese que si nosotros en un diccionario, ¿verdad? De sinónimos,
pusiéramos sinónimos de insensatez, le aseguro que no aparecería tinieblas. Podrían aparecer necedad, terquedad, locura, tontería y cosas parecidas. Pero hay sinónimos espirituales en la Biblia. Y aquí la Escritura nos está diciendo que un sinónimo de insensatez es tinieblas. Ahora, esto nos abre un camino para entender un poquito mejor la insensatez, porque vamos a ver que cada vez que aparecen las tinieblas, ahí está la insensatez. Y entonces vamos a darnos cuenta que las tinieblas son el origen de la insensatez. Entonces aquí yo ya me voy a ir a ver algunas cosas, pues tal vez si usted quiere un poquito preocupantes. Yo sí quiero avanzar un poquito en este tema con la ayuda del Señor, porque el Señor Jesús le dijo a algunas personas insensatos. El apóstol Pablo le dijo a algunas personas en sus cartas, les dijo insensatos. Y lo tremendo es de que tanto a quienes Jesús le dijo insensatos, a quienes el apóstol Pablo les dijo insensatos, eran iglesia de Cristo. Entonces eso me preocupa un poquito, pero aquí vamos a ir viendo esto con la ayuda del Señor poquito a poquito. Mire pues, miremos este pasaje de la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Este es el apóstol del amor. El apóstol Juan es el apóstol del amor. Y entonces dice lo siguiente: por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando. Dice, pues las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Voy a leer el otro versículo y después regreso un poquito a meditar un poco en el 8. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Vaya, ese es el apóstol del amor. Vaya que es el apóstol del amor, ¿va? El apóstol Juan en sus cartas definitivamente fue muy contundente, muy radical y muy claro. Él era casi así como decir, aquí no hay medias tintas, no hay puntos neutrales, no hay puntos intermedios, somos o no somos, somos luz o somos tinieblas. Pero entonces aquí yo miro algo interesante y primeramente Dios lo puede explicar con otros versículos más, el versículo 8. Porque dice que las tinieblas van pasando. Eso me llamó la atención. Las tinieblas van pasando. Eso quiere decir que no es un acto inmediato, no es algo que sucede de manera instantánea, sino que es un proceso. Y entonces aquí voy a entender algo que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando les dijo, si la luz que hay en ustedes parecen tinieblas, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Eso quiere decir que él vio en sus discípulos algunas actitudes insensatas que parecía como que ellos todavía estaban en tinieblas, pero ya no estaban en tinieblas. Pero entonces, si las tinieblas van pasando, qué tremendo es esto, ¿verdad? Quiere decir, ay Dios mío, es que me da un poquito de pena decirlo tan claro como Juan, ¿verdad? Pero como Juan ya no estaba, lo dejó escrito y se fue, ¿verdad? Pero es como que si estuviera diciendo que todavía hay tinieblas en nosotros. Yo no sé si usted acepta esto que acabo de decir, de que todavía hay tinieblas en nosotros. Pero como estamos viendo que las tinieblas son el sinónimo de la insensatez, traducido sería que todavía hay insensatez en nosotros. Y esa insensatez va pasando. Y entonces, mientras va pasando, la luz verdadera está alumbrando. Pero entonces es como que fuera un cambio de dimensión, un cambio de guardia, en donde hay algo oscuro, hay algo tenebroso, hay algo insensato en nosotros que se va yendo, no se ha ido del todo, pero en eso está emergiendo una luz y esa es la sabiduría de Dios en nuestra vida. Vamos a ver. Voy a leerles acá este pasaje. Siempre el apóstol Juan
en la primera carta, capítulo 1, versículo 5 al 7, dice: y este es el mensaje que hemos oído de él, es decir, de Cristo, y que os anunciamos. Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Entonces, yo diría, el único que es, perdón el término que voy a utilizar en ese sentido, químicamente puro en cuanto a la luz, es nuestro Padre Celestial. En él no existe ni una, no sé qué término utilizar, ni una pizca de tinieblas. No, no puede haber tinieblas en el Señor. Pero entonces ahora yo miro, si así como la sabiduría, perdón, como la luz sobrepasa las tinieblas, la sabiduría sobrepasa la insensatez. Significa que aquí podríamos traducir que Dios es sabiduría. Y eso lo dice la misma escritura, que Cristo es sabiduría de Dios. Pero entonces, Dios es luz, Dios es sabiduría. En Él no hay tiniebla alguna, en Él no hay ninguna insensatez. Yo creo que con eso sí está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que en Dios no hay ninguna insensatez, porque en Él no hay tinieblas. Pero eso es en Dios. Entonces ahora dice en el versículo 6, es que ese es un poquito fuerte, hermano. Si decimos, perdón, pues mire, pues aquí anteriormente, en 1 Juan 2:9, en el versículo 9 dice, el que dice que está en luz. Entonces, perdón, entonces no solo se trata de que diga, de que uno diga, como cuando dice el apóstol Santiago, si alguno se considera sabio, si alguno se considera sabio y entendido, que lo muestre por medio de su conducta, a través de la humildad que procede la sabiduría. Adelante, hermanos. Pero entonces, el que dice, Padre Santo, mire, si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos aquí consideran que están en luz? ¿O no? La pregunta es, ¿cuántos consideran que están en la luz? Y yo creo que estamos en la luz. ¿O no estamos en la luz? ¿O estamos en las tinieblas? No, estamos en la luz. Pero el tema es que hay un proceso y entonces 100% no. Pero como las tinieblas van pasando y la luz va alumbrando, entonces hay un proceso en donde debería de ser así, en donde cada día haya menos tinieblas en nosotros y que eso dé lugar a que cada día haya más luz en nosotros. O si quiere lo miramos al revés, que cada día haya más luz de Dios en nosotros para que cada día haya menos tinieblas en nosotros. Que cada día haya más sabiduría de Dios para que cada día seamos menos insensatos. Entonces, mire, así con amor casi que le estoy diciendo que somos un poquito insensatos. De un poquito nada más, ¿verdad? Ahora usted podría decir, demuéstremelo, se lo voy a demostrar. Entonces ahora, en este versículo, en estos 3 versículos, dice que Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Entonces me quedé en el versículo 6. Fíjese lo que dice el apóstol del amor. Si decimos que tenemos comunión con él, ¿con quién? Con Dios, que es luz absoluta y en él no hay nada de tinieblas. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, ya no si decimos que andamos en la luz. Es que esto es lo cardíaco, que alguien puede decir, no, pues si yo ando en la luz, pero si dice que anda en la luz, tiene que tremendo, porque tiene comunión con él y anda en tinieblas, está mintiendo. Pero si alguien verdaderamente anda en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, entonces mire pues, Dios es sabiduría y en él no existe insensatez. Si decimos que tenemos comunión con él,
pero actuamos como insensatos, estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Pero si verdaderamente andamos en la sabiduría, como Él es sabiduría, entonces nuestra comunión nos va a conducir a que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Bueno, no sé si me estoy dando a entender. Espero que sí, con la ayuda del Señor. Ok. Efesios capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice. Eso es del apóstol Pablo. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y qué tremendo esto, hermano. Mire pues, porque aquí ya no dice el apóstol Pablo que antes andábamos en tinieblas. No dice que antes estábamos en tinieblas. Esto es terrible porque dice que antes éramos. Y eso habla de una naturaleza. Eso habla de una identidad. Pero entonces yo quiero bajarle un poquito el volumen para que no se asuste, ¿verdad? Considerando que estamos viendo que el sinónimo de la insensatez son las tinieblas, entonces traduzcámoslo un poquito. Vamos a ver si me estoy dando a entender, usted me va a ayudar. Usando el sinónimo de lo que son las tinieblas, diría aquí, porque antes erais insensatos, pero ahora sois, ¿qué sois? Luz. ¿Y luz qué es? Sabiduría. Entonces, antes éramos insensatez, pero ahora somos sabiduría. Pero entonces ahora dice, entonces, andad como hijos de la sabiduría. Padre Santo. Entonces aquí, ¿se recuerdan que leímos un versículo? Tened cuidado de cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Entonces ahora tendríamos que considerar que para poder andar como sabios, tenemos que ser hijos de la sabiduría. Eso significa que la sabiduría nos tiene que engendrar a nosotros. Porque nosotros, mire, nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Pero la Biblia dice que tenemos que ser hijos de paz. Porque cuando entréis a una casa, proclamad paz sobre esta casa. Y si en esta casa hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Pero si en esa casa no hay un hijo de paz, vuestra paz volverá a vosotros. Entonces nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de paz, somos hijos de la sabiduría, somos hijos del reino. ¿Sí? Entonces, entonces aquí yo quiero decir algo. Mire, pues, lástima que no está ninguna de mis hijas biológicas acá, hombre. Pero usted las conoce, ¿verdad? Entonces, usted que conoce a mis hijas y me conoce a mí, usted encuentra un pequeño parecido. Sí, encuentra un pequeño parecido. Sí, ¿verdad? Pero entonces yo, perdón que lo diga de esta manera, con todo orgullo y con toda solvencia, puedo decir, ellas son mis hijas. ¿Sí? Pero, ¿y si no se parecieran en nada a mí? Bueno, podría ser que se parezcan a la mamá, ¿verdad? Porque pasa también. Pero el tema es lo que está diciendo acá. Si ustedes son hijos de la sabiduría, tienen que andar como sabios. Porque no pueden decir, yo soy hijo de la sabiduría y cometiendo insensatez. Porque entonces no concuerda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de una naturaleza. ¿Mm? Ok, vamos a ver aquí otro pasaje. Juan capítulo 12, versículo 46 dice, yo, ese es Jesús, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esto es cardíaco. Mire, perdón, para que no nos perdamos. Yo utilicé un pasaje de Eclesiastés en donde podemos ver que la sabiduría es sinónimo de la luz.
y que la insensatez es sinónimo de las tinieblas. Y que de ahí podemos entender que el origen de la sabiduría es la luz y que el origen de la insensatez son las tinieblas. ¿Sí? Pero entonces ahora eso me permite, no es porque yo quiera o me guste, sino que eso me permite utilizar ese principio para que cada vez que se habla de la luz, yo sé que está hablando de la sabiduría y que cada vez que se está hablando de las tinieblas, se está hablando de la insensatez. Ok, entonces yo, la sabiduría, he venido al mundo. Jesús es la sabiduría de Dios. Yo, entonces aquí está hablando la persona de la sabiduría, que es Jesucristo. Yo, la sabiduría, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en insensatez. Entonces, hermanos, mire, yo no vivo con ustedes como para poder acusarlos o señalarlos y decir que ustedes actúan con insensatez. Eso sería el Espíritu Santo, la palabra que a cada uno nos tendría que enseñar. ¿Y por qué estamos hablando? Voy a hacer una pregunta de examen ahorita. ¿Y por qué estamos hablando de la insensatez? ¿Alguien se recuerda por qué estamos hablando de la insensatez? Exactamente, porque Eclesiastés capítulo 10 dice que una mosca muerta echa a perder el perfume, el aceite perfumado, así la insensatez al que es considerado sabio. Entonces la insensatez quiere destruir al sabio, ¿sí? La insensatez es enemiga de la unción, es enemiga del perfume. La insensatez es enemiga de la lámpara, porque quiere que la lámpara se apague. Acuérdese, las 5 insensatas se quedaron sin aceite y entonces sus lámparas se apagaron. Entonces la insensatez estamos analizándola precisamente por eso. Amén. ¿Dicen amén o no dicen amén? Ay, ay, ay. Entonces, mire, pues, aquí está este pasaje que yo le había mencionado, ahora se lo voy a leer y aquí vamos a tener que analizar algunas cositas. Mire, hay algunas cosas de las tinieblas que tal vez después las vamos a analizar. Pero a mí uno de los pasajes, antes de leer este, y tal vez como ya se lo leí, que a mí me golpeó de alguna manera en el corazón, fue este. Primera Juan 2, específicamente en el 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. O sea, ¿por qué me impresionó viéndolo desde la perspectiva que las tinieblas son la insensatez? Quiere decir que una insensatez es aborrecer a un hermano. Usted no aborrece a ningún hermano, ¿verdad? Odiar. Usted no aborrece a ningún hermano, ¿verdad? ¿Ah? Solo medio le cae mal, no lo puede ver ni en pintura, pero no lo aborrece. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero mire, es que si queremos saber qué es la insensatez, tenemos que analizar todo eso. ¿A qué le llama la escritura insensatez? Ok, me voy a saltar, vamos a ver, me voy a saltar de veras y después, tal vez en uno de los discipulados, vamos a analizar un poquito más las tinieblas, ¿sí? Ok, pero entonces mire pues, miremos a los insensatos. Ya vimos que el que aborrece a su hermano es un insensato. Entonces, mira ahora 1 Samuel 25:25. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Uy, hermano. Es que ¿sabe qué vi yo acá en este hombre? Que no está diciendo solamente que era un insensato, sino que está diciendo que la insensatez estaba con él. O sea que él era influenciado espiritualmente por la insensatez. Como ya dijimos que la insensatez es una entidad espiritual, así como lo es la sabiduría.
no es solamente el hecho de que este Nabal era un tonto, pues, o era un insensato, era un necio, no, 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 sino que la insensatez estaba con él. O sea que había una sombra de tinieblas que lo cubría a él y por eso actuaba de esa manera. Ahora, aquí hay algo interesante porque esta Biblia de las Américas dice no, que no se haga caso a este hombre indigno. Cuando uno busca en el hebreo ese término indigno, y ese término aparece muchas veces en la escritura, lo que textualmente dice en el hebreo es un hijo de Belial. ¿Mm? Entonces, si era hijo de Belial, que sería como uno de los nombres o de las manifestaciones de nuestro adversario, quiere decir que fue reengendrado. ¿Sí? Y entonces yo digo, este era hijo de Nabal, perdón, era hijo de Belial, y la insensatez estaba con él. Entonces, ¿no será que si hay hijos de la sabiduría, hay hijos de la insensatez? Y entonces este Nabal, si le hacemos una autopsia, ¿cómo es? Autopsia. Si hacemos una incisión y nos metemos a averiguar las actitudes de Nabal, vamos a conocer un poquito mejor cómo actúa la insensatez, porque la insensatez estaba con él. Entonces, todo lo malo que Nabal hizo era motivado por la insensatez. Yo no sé si alguien se recuerda qué fue lo que hizo Nabal, pero mire, yo se lo voy a resumir para poder avanzar un poquito más. Yo se lo voy a resumir tal vez en una sola palabra, y es la palabra mezquindad. Nabal era mezquino. Bueno, yo no sé si usted sabe qué significa mezquino, pero podemos buscar. ¿Alguien que tiene el diccionario a la mano? Busquémoslo, porque yo dejé mi teléfono por ahí en mi mochila. Tacaño. Ah, pero eso no es un diccionario, ¿va? Sí, pero sí, obviamente sí, así es, o sea, es un sinónimo, ¿no? Mezquino es generosidad, especialmente cuando tiene la posibilidad de ayudar o compartir. Ejemplos, fue muy mezquino al no compartir sus materiales con sus compañeros. Padre Santo. También puede referirse a algo pequeño, insuficiente o escaso de valor. Wow. Ahora yo quiero que vayamos a la escritura y miremos, mire, por amor a los que nunca han leído ese pasaje. Yo me sospecho que más de alguno hay aquí que no lo ha leído. ¿O sí lo leyeron todos? ¿Sí? ¿Todos están empapados con la historia naval? Ah, no sean sinceros. Pero mire, pues, voy a creer que todos sí, pero a más de alguno tal vez que nos está siguiendo en la transmisión, no. Ok, mire, pues vamos a ver. Y mire, y aquí bien lindo, porque vamos a ver cómo actúa la sabiduría, lo que es opuesto totalmente. Entonces, mire, pues, vamos a, quiero que vaya desde el versículo 1. Mire, pues. Sí, versículo 2. Y había un hombre en Mahón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era rico. No, mire usted, el hombre era, ¿qué dice? Muy rico. ¿A cuánto les gustaría ser muy ricos? Usted honestamente, ¿cómo se imagina a alguien que es muy rico? Millonario. ¿Usted no quisiera ser muy rico? No es malo, hermano. Que no se le meta esa idea. Pero mire, pues, porque alguien diría, pobrecito, no tenía para compartir, entonces no quiso dar. No, no, no. Es importante que nos demos cuenta de que este hombre sí tenía bienes. Mire cuántas ovejitas tenía el pobre. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. El hombre se llamaba insensato. Mire, cuando usted busca el término hebreo, literalmente eso significa Nabal. Por eso cuando Job le dice a la Jova, ¿usted se acuerda de la esposa de Job? No, ella no tiene nombre. No tiene nombre literal, pero sí tiene nombre espiritual. Porque cuando ella le dice a Job, ya maldice a tu Dios y muérete. Job, ¿sabe qué le dijo?
como una naval, así le dice en el hebreo, como una naval has hablado, como una insensata. O sea que la insensatez estaba con ella. Y mire lo que le está diciendo a su esposo. Mira, el Señor te dejó en la calle, permitió que se murieran tus hijos. Mira la enfermedad tan terrible que tenés. Ya maldecía a tu Dios y morite. Ahí estaba hablando la insensatez. Ok, entonces mire pues, este se llamaba Nabal. Y aquí viene el antagonismo, ¿verdad? Y su mujer se llamaba Abigail. Y mire cómo era esta mujer. Y la mujer era inteligente. Y yo a veces me puedo pensar que no era tan inteligente, porque se casó con este. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Y yo digo que Nabal no solamente era insensato, sino que hasta era feo de plano. Mire, si dice, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos. Y era calevita. Bueno, ahí lo de calevita, ahí lo dejamos para otro rato, pero mire pues, como una mujer inteligente, hermosa, está casada con un hombre áspero, con un hombre tosco, con un hombre malo, con un hombre insensato. Sinceramente, eso es un yugo desigual, de luz y tinieblas. ¿Sí? Ok. Y oyó David, aquí es donde viene la historia, hermano. Y oyó David en el desierto que el insensato estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel, visitad a Nabal, al insensato, y saludadle en mi nombre. Y mire pues, mire qué saludo tan bonito. Y le diréis así, ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. Qué bonito saludo, ¿no? ¿Y de quién venía, hermano? Venía de David. He oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores, fíjese pues, David le está mandando a decir, tus pastores han estado con nosotros y no los hemos maltratado, ni les hemos faltado, ni les ha faltado nada todos los días que estuvieron en Carmel. En otras palabras, cuando yo tuve oportunidad, cuidé a tus pastores y mientras estuvieron en Carmel, no les hizo falta nada. Entonces David está diciéndole, más o menos para pedir, le va a pedir un favor, le está diciendo, mira, yo estuve ayudando a tus pastores cuando estuvieron en Carmel y no les hizo falta nada. Ok. Pregunta a tus mozos y ellos te lo dirán. Por tanto, permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano, des a tus siervos y a tu hijo David. David era humilde, definitivamente, ¿verdad? Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, entonces esperaron. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y he de dárselos a hombres cuyo origen no conozco. Entonces los jóvenes de David se volvieron por su camino y regresaron, llegaron y le comunicaron todas estas palabras a David, ¿verdad? Y David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y cada hombre se ciñó su espada. David también se ciñó su espada y unos 400 hombres subieron tras David, mientras que 200 se quedaron con el bagaje. Mas uno de los mozos avisó a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros desde el desierto a saludar a nuestro Señor y él los desdeñó. Eso desdeñó significa que los despreció. Sin embargo, los hombres fueron muy buenos con nosotros. Mire, aquí está el testimonio de que David con sus hombres habían sido buenos con ellos. Los hombres fueron muy buenos con nosotros. No nos maltrataron ni nos faltó nada cuando andábamos con ellos, mientras estábamos en el campo.
Como muro fueron para nosotros, tanto de noche como de día, es decir, los protegieron todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Ese es el insensato, nadie le puede hablar. Era un ogro. Entonces Abigail, mire la sabiduría, pues, mire la sabiduría. Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostada, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y lo puso sobre asnos y dijo a sus mozos: y delante de mí, he aquí yo os seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal. Si no, no la deja ir. Y sucedió que cuando ella cabalgaba en su asno y descendía por la parte encubierta del monte, he aquí que David y sus hombres venían bajando hacia ella, y se encontró con ellos. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Entonces, mire, el insensato devuelve mal por bien. No es recíproco. Este hombre recibió un bien y está devolviendo un mal. Es terrible, porque aquí nosotros tendríamos que considerar cómo actuamos con quienes nos han hecho el bien. Si cuando ya tenemos nosotros la oportunidad de decir: esta persona a mí me ayudó cuando yo tuve necesidad, hoy esa persona tiene necesidad y yo tengo cómo ayudarle. Y si decimos: que mire cómo salga, estamos actuando puro naval, puro insensato. Ok. Así haga Dios a los enemigos de David. Y aún más, si al llegar la mañana he dejado tan solo un varón de los suyos. Cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra, se echó a sus pies y dijo: Señor mío, solo sobre mí sea la culpa. Te ruego que permitas que tu sierva te hable y que escuches las palabras de tu sierva. Ruego a mi Señor que no haga caso de este hombre indigno Nabal, porque conforme a su nombre, así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú, mi Señor, enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, puesto que el Señor te ha impedido derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Permíteme que este presente que tu sierva ha traído para mi Señor se dé a los jóvenes que acompañan a mi Señor. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera a mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en ti todos tus días. Si alguno se levanta, mira, hasta profetiza era, ¿verdad? Si alguno se levanta para perseguirte y buscar tu vida, entonces la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor tu Dios. Pero él lanzará la vida de tus enemigos como de en medio de una onda. Y sucederá que cuando el Señor haga por mi Señor conforme a todo el bien que él ha hablado de ti, y te ponga por príncipe sobre Israel. Miren lo que ella sabía, es de que David iba a ser el rey de Israel. Esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haber vengado a mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Bueno, entonces yo quiero que se cuenta de que el insensato Nabal, con quien la insensatez estaba, su problema, su problema es que tenía muchos bienes. Mire, pues, le voy a leer un pasaje para que, fíjese que este no parece un mal tan grande, pero es un mal espantoso.
porque teniendo la abundancia no quiso compartir. Eso es parte de la insensatez. O sea, uno dice la insensatez es una locura, una tontería, pero según la Biblia la insensatez es no compartir con el que tiene necesidad. Cuando uno tiene, como lo leía el hermano César en el diccionario, cuando uno tiene oportunidad para hacerlo. Entonces, mire este pasaje que le voy a leer. ¿Con qué se compara Nabal? ¿Con qué se compara la insensatez? Ay, Dios mío, no sé si voy a encontrarlo rápido, pero vamos a ver. Mm, mm, Padre Santo. Aquí está. Mire pues. Ezequiel 16:49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Solo sabemos que a Sodoma el Señor la destruyó, la consumió con fuego. Y ahora el Señor le está explicando a Jerusalén cuál fue la razón por la cual el Señor la destruyó. Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Número uno, arrogancia. Usted se da cuenta que Nabal era un hombre arrogante. Abundancia de pan. ¿Y será pecado tener abundancia de pan? Eso no es pecado. ¿Cuál es el pecado? Ahorita lo vamos a leer. Completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Pero mire, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Eso se llama en la Biblia, Ezequiel 16:49, se llama iniquidad. Hace unos días yo les decía, no sé cuándo fue que se los dije, que hay, bueno, que hay pecados que nosotros catalogamos como pecados sin importancia y que hay otros pecados que tal vez por ser tan escandalosos los volvemos superlativos. Pero ¿a qué le llama Dios pecado? ¿A qué le llama Dios iniquidad? Y qué terrible que el Señor diga, eso es una iniquidad. Mire pues, bueno, yo voy tranquilo, porque me dijeron que tenemos aquí hasta no sé qué hora. Entonces, mire pues, es que mire, por algo me detuvo el Señor acá con Naval. Es que tengo otros insensatos, hombre. Pero es que este tiene bastante materia para que sacarle, ¿va? Entonces, mire pues, Sodoma fue destruida porque el pecado fue tan aborrecible ante los ojos de Dios que el Señor decidió borrar de la faz de la tierra esa ciudad. Tan así fue su iniquidad y su pecado. Así fue su maldad. Y parte de su iniquidad fue esto, no compartir con el pobre y con el necesitado. Entonces, para Dios, entonces eso no se trata de en qué concepto yo lo tengo. Es decir, si yo estoy midiendo pecados, ¿en qué clasificación tengo el no compartir? Lo importante es cómo lo clasifica Dios, no cómo lo clasifico yo. ¿Sí? Por eso cuando se habla de los hijos de Elí, que la Biblia dice que Dios los quería matar. Imagínese usted que Dios los quería matar y los mató en un mismo día a los dos. Porque dice, y el pecado de los jóvenes era grande delante de los ojos del Señor. Pero ¿sabe qué? A los ojos de Elí no parecía grande el pecado. Porque Elí, como era su papá, se lo consentía. No, mis muchachitos, no es tan grave lo que están haciendo. Pero a los ojos de Jehová, el pecado de los hijos de Elí era grande. ¿Y sabe cuál era el pecado? Dice que menospreciaban las ofrendas. Ellos tenían otro tipo de pecado, porque se acostaban con las mujeres de la milicia sagrada en la entrada del templo. Pero el Señor no los mató por eso. Y no estoy diciendo que eso no sea pecado. A lo que yo voy es qué ofende más a Dios. En este caso, a Dios sí le ofendió que ellos estuvieran en una inmoralidad sexual, pero lo ofendió más cuando vio que menospreciaron su altar. ¿Sí? Entonces, ¿había inmoralidad en Sodoma, sí o no? Así era terrible, hermano. La inmoralidad sexual que había en Sodoma era terrible. Pero el Señor no le está diciendo, por esto la destruí. Perdón, no la destruyó por la inmoralidad sexual, la destruyó por ser naval, por ser insensata, por ser mezquina, por tener abundancia de pan y por no compartir. Ahora esto me va a llevar a otro pasaje
En Deuteronomio capítulo número 15, le voy a leer un pasaje impresionante, porque mire, yo le decía que Nabal era un hombre indigno, pero que en el hebreo lo que dice es que era un hijo de Belial. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver quiénes eran los hijos de Belial, por ejemplo, nos damos cuenta que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Entonces, ahora en Deuteronomio capítulo 15 se habla de algunos que pueden tener pensamientos de Belial. Entonces, mire, pues, no se aburre si le leo bastantes versículos, ¿verdad? No, ¿verdad? No, la palabra de Dios. Amén. Y usted no había leído la Biblia, entonces la está leyendo ahorita. Al cabo de cada 7 años harás remisión de deudas. Mire qué tremendo, porque esta era una fiesta, pero no era una fiesta para todos. ¿Sabe quiénes celebraban el año de remisión? Todos los endeudados se ponían felices. El otro año es el año de remisión. Nos perdonan las deudas, borrón y cuenta nueva. Pero los que eran acreedores no estaban contentos, porque ellos decían, el otro año le tengo que perdonar las deudas a todo el mundo. ¿Sí? Entonces había dos ópticas diferentes. Entonces, mire, pues, así se hará la remisión. Ese era un mandato del Señor. Todo acreedor al que le deban hará remisión o perdón de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. ¿Se imagina usted que se proclamara el año de la remisión usted? ¿Usted se pondría contento o triste? Depende, ¿va? Si tiene más de alguna su deuda por ahí, diría, aleluya, me perdonan todas mis deudas. Ok, voy a adelantar un poquito acá. Versículo 4. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Vamos a ver aquí, versículo 7. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Y aquí es donde viene el martillazo. Acá la palabra es martillo, ¿va? Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón. Ese pensamiento perverso es el pensamiento de Belial. ¿Sí? Es un pensamiento del diablo, es un pensamiento maligno. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo, el séptimo año, el año de remisión está cerca. Y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Versículo 10. Con generosidad le darás y no te dolerá en el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Qué tremendo esto, hermano. Mire, yo no pensé que me iba a ir por este rumbo, pero creo que vale la pena, porque lo que queremos hacer es extirpar toda la insensatez, toda tiniebla de nuestra vida. Y ahorita estamos analizando a los que la Biblia les llama insensatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vimos que hay 5 vírgenes insensatas que no tienen aceite y que se les apaga la lámpara. Entonces, si la insensatez puede causar que la lámpara se apague, lo que tenemos que hacer es echar fuera la insensatez. ¿Amén? ¿Todos quieren echar fuera la insensatez? Ok. Entonces, ¿qué vamos a echar fuera? En base a lo que vimos de Nabal, la mezquindad. ¿Habrá algún mezquino aquí? Padre Santo. Miren, entre paréntesis, hoy en la mañana que tuvimos nuestro culto a Dios, yo estaba pensando, estábamos adorando hace un ratito, que, que no presentamos un culto completo al Señor. Y mire, de verdad, ay Dios mío,
Me queda el 10% de batería. Mire pues, de verdad vive Jehová el Señor, que tal vez es tú tienes cargador para ese. Sí. No, no. No. Ah, pero ten el 10. ¿Tú tienes? Pero, ¿cómo hace? ¿Tienes ahí dónde ponerlo? Ay, gracias. Gracias. Sí, sí, vale. Tengo para otra hora más. Ay, Dios bendito. Gracias, Angie. Hoy sí te tocó hacer 1000 usos. Gracias, Angie. Ahí está, ya está cargando. Entonces, mire, yo sé que alguien dijo, ay, Dios, se iba a acabar la batería. Bueno, entonces, mire, pues, con generosidad, con generosidad le darás. Pero entonces fíjese que estábamos adorando y yo me puse a pensar, y mire, de verdad, yo reprendo cualquier pensamiento de Belial. Fíjese que esos pensamientos de Belial son terribles, porque mire, estábamos adorando y hoy en la mañana, si usted quiere, descuido, lo que sea, pero no recibimos ofrendas monetarias. Pues yo no sé si usted se percató de eso, ¿va? Porque cuando estamos en un discipulado, pues no es un culto, por decirlo así, general, que tenemos de alabanza, adoración, la administración de la palabra, ¿verdad? Pero perdón, no me vaya a interpretar mal lo que le voy a decir en este momento. Pero miren, ¿por qué no hubo uno dentro de todos nosotros que dijera, hermano, no vamos a ofrendar? Es que cuando Pablo, ese sí va a parecer regaño, hermano, pero no es regaño. Mire, pues cuando Pablo llegó a la iglesia de los macedonios, me llamó mucho la atención y yo no sé si todavía lo tenés, César, el concepto de mezquindad. Pero sería bonito que lo leyéramos en el micrófono para que, no sé si para que quede grabado, o ahí, sí, ahí tiene micrófono, ahí está, excelente. Porque, interesante, porque como eso es lo opuesto a la generosidad. O sea, la mezquindad es lo opuesto a la generosidad o a la liberalidad. Leámoslo. Amén. Mezquindad es la cualidad o actitud de una persona mezquina, es decir, alguien que actúa con poca generosidad, egoísmo o estrechez de ánimo, tendencia a actuar de manera egoísta, tacaña o poco noble, anteponiendo el propio beneficio al de los demás. Proviene del adjetivo mezquino, que a su vez procede del árabe hispánico misquín, y del clásico, que significa pobre o necesitado. Qué terrible. Persona de sentimientos y acciones pequeñas. Qué terrible. Sentimientos pequeños. O sea, ¿se imagina usted una persona mezquina? Es una persona que tiene su corazón apocado, es pobre. Mire, pues, aunque tenga mucho dinero, es pobre. Por eso cuando el Señor le dice a la iglesia, al ángel de la iglesia en la Odisea, tú dices que eres rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, le dice, y no te has dado cuenta que eres un pobre. ¿Sabe qué le está diciendo él? Eres un mezquino. Porque el mezquino tiene la pobreza, no la tiene por fuera, la tiene por dentro, en el corazón y en la mente. Pero entonces a mí me llama la atención el contraste que hay. ¿Sabe por qué? Porque Nabal tenía mucho, era un hombre muy rico, 3000. ¿Se imagina usted cuántas ovejitas hubieran necesitado para darle comer a los que envió David? Eran 10 jóvenes. Pero tenía 3000, pero no quiso agarrar ni siquiera una. Entonces, la pobreza no se mide por lo que uno tiene de riqueza material, sino que se mide en la generosidad. Entonces, aquí hay un ejemplo. Los macedonios, dice la Biblia, que en un sentido material o terrenal estaban viviendo una extrema pobreza. Entonces, si alguien tenía excusa para no dar, eran los macedonios. Porque ellos estaban pasando una gran necesidad. Dice que en medio de una gran prueba de aflicción. Pero entonces dice el apóstol Pablo,
sobreabundaron en las riquezas. Entonces eran ricos. Claro, sobreabundaron en la riqueza de su liberalidad. Porque entonces nos rogaban, nos suplicaban que les diéramos el privilegio de ofrendar. Entonces, yo no sé, yo nunca he visto esto. Que lo estoy mencionando ahorita, nunca lo he visto. Solo me lo imagino. Por eso Pablo iba tan sorprendido. Porque mire, una persona que va de rogar, no rogar porque está pidiendo, sino que estaba de rogar que quiere dar. Entonces, vengo aquí con usted otra vez con amor. Entonces digo yo, nos descuidamos y no pasamos el alfolí para recibir la ofrenda. Pero si hubiera venido uno de la iglesia de los macedonios, hubiera dicho, hermano, ¿y la ofrenda? ¿Qué pasó? Yo ya traía preparada mi ofrenda, mi sobre aquí, y no pasaron. No sé si me están dando a entender. Lo que le estoy diciendo que es que, como yo le decía, que tenemos un poquito de insensatez. Entonces, podría haber en algún momento algún poquito de mezquindad en nuestro corazón. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que si nosotros somos mezquinos para con el hombre, es decir, llega la necesidad de una persona y nos hacemos los locos, ¿da? Dice el apóstol Santiago, si tu hermano viene a ti y te pide, y tú tienes con qué, y solo le dices, ve en paz, voy a orar por ti. Dice que la fe del tal es una fe que está muerta porque no tiene obras. ¿Sí? Entonces la fe también es acción. Es decir, hermano, voy a estar orando por ti para que el Señor te abra las puertas para un trabajo, pero para mientras, aunque sea esto, tené. ¿Me estoy dando a entender o no? Entonces, mire, ves. ¿Y cuando somos mezquinos para con Dios? Es que Dios no necesita nada, hermano. Si Él es el dueño del oro y de la plata, ¿qué va a hacer Dios con lo que yo le puedo dar? Es que Dios no necesita el dinero, sino que nos da una oportunidad de que lo honremos con algo tan insignificante que porque es tan humilde nos lo recibe. Pero entonces nosotros miramos al pueblo de Israel en Malaquías. El Señor les dice, ustedes, mire pues, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si estoy Señor, ¿dónde está mi temor? Y entonces le dice, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿y en qué te hemos menospreciado? En las ofrendas. ¿Por qué? Porque cuando traes la ofrenda, traes lo que no sirve. Eso es mezquindad. O sea que no dejaron de ofrendar, pero traían lo que ya no servía. Entonces el Señor le dice, ¿y eso se lo llevarías a tu príncipe, a tu gobernador? Entonces en algún momento el pueblo de Dios fue mezquino con Dios. Padre Santo. Y eso es insensatez. ¿Quiere ver otros insensatos o ya no? O con ese tenemos para que nos libere el Señor ahorita de una vez. Que nos libere de la tacañería. Padre Santo. Los otros se los voy a leer. Mire pues, Mateo capítulo 7, versículo 26. Ay, Padre Santo. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Padre bendito. Estamos descifrando, perfilando quién es un insensato según la Biblia. Entonces ahora miremos quién es un insensato según Jesús, porque esas son palabras del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. El que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, semejante a un hombre insensato. Ahorita olvídese de la arena y de lo que edificó y que todo lo que edifica se le destruye. No, pensemos en lo siguiente, el insensato es el que oye y no pone en práctica lo que oye. Para mí eso está más cardíaco todavía que el de la mezquindad, hermano. Porque yo digo, yo voy a hablar de mi persona. ¿Y cuántas cosas he oído yo?
y no las he puesto en práctica. Y entonces cuando, mire, perdone pues, cuando llego al culto, cuando estoy en el discipulado, cuando oigo un mensaje, lo oí y no lo puse en práctica, insensato. Y eso es enemigo de la unción. Eso hace que se apague una lámpara. De oír y no practicar. ¿Y cuántos mensajes habremos oído? Y no los hemos puesto en práctica. Bueno, y dije que eso lo iba a leer, ¿va? ¿Sí? Dios santo, este está cardíaco. Gálatas 3:1. ¿Se lo leo o ya no? Va. Usted quiere que le dé duro hoy, ¿verdad? Oh, Gálatas, insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. Yo digo que Pablo sí estaba enojado, hermano. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Dios mío, mire, Padre Santo, la insensatez es espantosa, hermano. Porque entonces aquí la insensatez habla de que alguien espiritual esté actuando de una manera carnal. Alguien que empezó en el espíritu está terminando en la carne. Yo sé que habla incluso de un legalismo, pero un legalismo no como el legalismo moderno de que pone normas dentro de la iglesia, de no toques, no manejes, no hagas. No, 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 no. Eso es un legalismo terrible porque se refiere a que alguien que fue justificado por la fe y que creyó en la gracia de Cristo, de repente ahora crea que son sus obras las que lo van a justificar para ser salvo. Esos son los que caen de la gracia. De hecho, aquí mismo se lo dice más abajito el apóstol Pablo, que cualquiera que quiera ser justificado por medio de las obras, de la gracia ha caído y de Cristo ha sido separado. Es un apóstata prácticamente. Pero miren, ¿a dónde lleva la insensatez? Terrible. Y por último, Lucas 24:25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos. ¿Usted sabe a quién le está hablando Jesús aquí ahorita? Ahorita le voy a decir a quién. Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pues mire pues, oh insensatos. Ahorita dejamos lo de tardo de corazón. Pero mire pues, oh insensatos para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces miren, aquí la insensatez es la incredulidad. Pero resulta que Jesús le está diciendo esto a dos discípulos que iban para Emaús. Esos eran discípulos de Jesús, que cuando Jesús murió, ellos iban frustrados, desilusionados. Para Emaús, Emaús, uno de sus significados es tibieza. Iban hacia la tibieza. Y entonces apareció el Señor Jesús. Qué lindo el Señor Jesús, hermano, que cuando alguien va en la dirección incorrecta, alejándose del Señor hacia la tibieza, el Señor empiece a conversar con él, aunque le tengan que pegar una su sacudida y decirle, como les digo a ellos, ustedes son unos insensatos porque no creen todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué les dijo esto? Porque el Señor les dice cuando conversa con ellos, el Señor les había dicho que él iba a morir y que al tercer día él iba a resucitar. Pero ellos no lo creyeron. Y es más, ¿sabe qué le dicen? Hermano, qué tremendo. ¿Sabe qué le dicen ellos a Jesús? Porque ellos no han descubierto que el forastero que está caminando con ellos es Jesús. Ellos le dicen, ¿eres tú el único que no se ha enterado que lo que sucedió en Jerusalén
Si esa noticia salió en primera plana. Y entonces le dice de este Jesús, ay, qué tremendo, ¿verdad? Que murió, que fue muerto en Jerusalén, que aunque había dicho que iba a resucitar, por ahí andan unas mujeres diciendo que lo vieron, pero no le creyeron. Entonces el Señor en su momento se paró y les dijo, insensatos. Entonces el insensato es el que no cree, es el incrédulo. Vamos a dejarlo hasta acá, por amor a los escogidos. ¿Sí? ¿Se pone de pie? Mire, yo sinceramente no pretendo de ninguna manera hacer sentir mal a nadie, sino que yo lo que quiero es hacerlos sentir mal a todos. No, pero mire, se lo voy a plantear de esta manera, mire pues. Cuando estábamos orando por esta prédica, yo le decía al Señor que la misma palabra, que es un espejo que nos permite ver nuestros defectos, nuestras manchas, nuestros errores, esa es la misma palabra que nos limpia de esas manchas. ¿Sí? Es decir, que sería terrible, por ejemplo, que la palabra únicamente señalara el error. Ok. Por supuesto. Mire, que no era un pensamiento así, ay, el hermano era pensando en lo material, porque es pensamiento de Belial. Entonces, mire, pues, yo decía, Señor, esa misma palabra que nos señala que estamos mal en algo, esa misma palabra nos limpia, es la misma medicina, es la misma que nos cura de cualquier mal que podamos tener. Ahora yo le voy a decir algo. Si alguien considera, como dijo el Señor, que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí, si alguien dice, no, hermano, mire, yo creo que en mí ya no hay ni una pizca de insensatez. Gloria a Dios. Ya nos va ganando. Nos lleva a saber cuántos kilómetros adelante. Pero si alguien reconoce que alguna insensatez todavía puede haber en su corazón, yo no le voy a decir que levante la mano ni que pase adelante, no. Yo solo voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos y que le digamos al Espíritu Santo, muéstrame si hay alguna insensatez en mí, porque yo no quiero que mi lámpara se apague. Yo no quiero que se escasee el aceite, Señor bendito. Oh, bendito Dios. Sabemos que tú eres un Dios de misericordia, Señor. Un Dios de oportunidad, Señor. Que por medio de la luz alumbras nuestras tinieblas, Señor. Haciendo, Señor, que tu luz disipe la oscuridad que pueda haber en nosotros, Señor bendito. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que cualquier insensatez, cualquier locura, cualquier necedad, cualquier cosa que parece insignificante, pero no viene, no procede de la sabiduría, de la prudencia, de la inteligencia, Señor, la extirpes de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. No queremos ser insensatos, queremos ser sabios, siendo hijos de la sabiduría, Señor bendito, siendo hijos de la luz. Oh, sí, Señor, quita la insensatez. Estamos desechándola de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra manera de pensar. Toda actitud insensata, Señor bendito. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor bendito, y en su lugar, llénanos de sabiduría, Señor bendito. Envía sobre nosotros el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, Señor, el espíritu de entendimiento, Señor. Queremos caminar por el camino de la sabiduría. Queremos sentarnos a la mesa de la sabiduría, comer su pan, beber su vino, Señor bendito.
Sí, Señor, y queremos alejarnos, Señor, de la mesa de la insensatez. No queremos comer su pan ni beber su agua. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios, yo estoy llamando, Señor, invocando, Señor, sobre esta iglesia, Señor bendito, a la sabiduría de Dios. La sabiduría que desciende de lo alto, Señor. Esa sabiduría que primeramente, Señor, es pura, Señor bendito, que es amable, que es pacífica, que es condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, Señor bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la sabiduría de Dios, esa que edifica, Señor, esa sabiduría, Señor bendito, venga sobre la iglesia, venga sobre este pueblo, Señor. Haznos sabios y entendidos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, como oró el salmista, Señor, en el Salmo 119, diciendo repetidas veces, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, dame entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos, bendecimos, Señor, las ofrendas, los diezmos, Señor, aquello que cada uno en su corazón ha dispuesto, Señor, para honrarte a ti, Señor bendito, sabiendo, bendito Dios, como dijo David, tu siervo, ¿quiénes somos nosotros para darte esta ofrenda tan generosa? Si de lo recibido de tu mano es que damos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor bendito, yo te pido, Señor, que bendigas la generosidad, la liberalidad. Es más, Señor bendito, tú nos has hecho abundar en las riquezas de Cristo, Señor. Y sabemos que dentro de esas riquezas, así como están las riquezas de tu gracia, Señor, que las riquezas de la liberalidad, Señor, vengan a tu iglesia, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús, que no haya mezquindad, que no haya, Señor, que no haya, Señor, esa avaricia, Señor, que no haya amor al dinero, Señor bendito, que haya un desprendimiento, Señor, un deseo de bendecir, de dar, como dice tu palabra, más bienaventurada cosa es dar que recibir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé si hay que decir algo más o... Bueno, mañana, nuevamente aquí en el Terza, el mismo horario en la mañana, de 10 a 12 en el quinto piso, igual todo el día, de 3 a 5 en el quinto piso. ¿Eh? Bueno, hermanos, Vamos ahí. listo. Amén. Amén. Amén, amén. Oremos. Hagamos esta oración final proclamando la bendición de Jehová. Acuérdese que la bendición de Jehová enriquece. Pero ese enriquecimiento es un todo, ¿verdad? No estamos pensando a nivel terrenal únicamente, ¿verdad? Porque hay riquezas de gracia, riquezas de gloria y muchas riquezas más. Amén. Entonces, la bendición de Jehová enriquece. Padre, con la bendición sacerdotal escrita en tu palabra, esa bendición apostólica, Señor, yo proclamo sobre tu pueblo, diciéndoles que Jehová, el Señor, te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su presencia sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Este se queda aquí. Los hermanos de su mañana por el live. Ah, ok. Este,
Amén. Dios les bendiga. Creo que no se quieren ir.